Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes también. Oye, eh, hace un rato en otro video estuvimos conversando sobre cómo escoger a tus recomendadores. En este video me gustaría entrar tal vez un paso atrás y hablar un poco sobre cómo el postulante debería pensar en las recomendaciones y cuál es, digamos, la estrategia de esas recomendaciones dentro de su aplicación, ¿no? O sea, porque acá estamos trabajando un elemento que en realidad no controlamos, ¿no? Y es básicamente cuál es el feedback que van a dar esos recomendadores a la escuela, ¿no? Entonces, Ujú. quisiera un poco que me des tus insights de cómo verlo primero dentro del contexto de toda la aplicación y después cómo ya poder trabajarlo, digamos, cada recomendación con cada recomendador, ¿no? Con cada recomendador. Claro, claro. Un poco como mencionábamos en el otro video, hay que fijarse muy bien las indicaciones de las escuelas en cuanto a número de cartas y en cuanto a tipo de cartas, ¿no? Si la escuela te pide 2 cartas, si te pide 1 carta o si te pide 3 cartas, o por ejemplo, si te pide necesariamente una carta académica. Por ejemplo, la carta académica es muy popular para los Ujú, LLMs, los máster en ujú, Derecho, ¿no? Y varios otros másters de carácter muy técnico son muy inclinados a pedir la carta académica, ¿no? En el caso del MBA es preferible, las escuelas prefieren mucho las cartas profesionales, ¿no? Y en algún caso, algún MBA ahí que pueda pedir 3 cartas, muchas veces te pide una tercera carta de un peer. Entonces, hay que tener en cuenta, primero, las indicaciones específicas de cada escuela, ¿no? En segundo lugar, decíamos, tratemos de buscar cartas que sean complementarias, ¿no? Que traten de mostrar diversas facetas del postulante, ¿no? Ahora, dentro de dentro de ese marco de las cartas y cómo las cartas juegan dentro de una aplicación, en el sentido que son los documentos que van a avalar lo que uno ha dicho, por ejemplo, en su currículum, o lo que uno está diciendo en los essays, ¿no? De alguna manera, los referees actúan como avales de esas historias, de esas anécdotas o de esas experiencias, ¿no? Hay preguntas, Arturo, que son muy típicas de las cartas de recomendación, ahora que las escuelas se vienen alineando cada vez más al formato GMAC, ¿no? De la carta de recomendación. Y hay dos preguntas que frecuentemente se están repitiendo en las cartas, ¿no? La primera pregunta se refiere a cómo ve el recomendador a este postulante en comparación con otros profesionales de su mismo nivel de experiencia, ¿no? Esa es una de las preguntas, ¿no? Y la otra pregunta es cuál es el feedback, el constructive feedback, porque así lo dice la pregunta, cuál es el constructive feedback más importante que le ha dado este recomendador al postulante, ¿no? En cualquier caso, las cartas de recomendación, Arturo, como ya hemos comentado, eh, deben tener un contenido muy puntual y muy específico. ujú, No son cartas de recomendación generales, no son cartas de recomendación en las que se suele enlistar adjetivos y sin ningún sustento, o sea, simplemente decirlos. No son de ese estilo, sino lo que espera la escuela es encontrar ejemplos, ¿no? ujú, Ejemplos puntuales, ejemplos verídicos, bien explicados, ¿no? De cómo esos ejemplos demuestran, por ejemplo, que el postulante tiene capacidad de liderazgo o tiene habilidades analíticas o sus habilidades cuantitativas o cómo ejerce cómo utiliza sus capacidades para teamwork o para relacionarse interpersonalmente con gente que piensa diferente. Entonces, todo eso, todas esas ideas que son
digamos, ideales para un postulante a un MBA top deben ser refrendadas por los ejemplos y las experiencias que este referee haya podido tener con el postulante. ¿Cómo logramos un poquito, porque en otros videos hablábamos de que cada aspecto de la aplicación debe como que complementar, ¿no? Entonces, digamos, y que uno debía ver cada aplicación como una estrategia, digamos, individual, ¿no? Como esta es mi estrategia para la universidad A, esta es la estrategia para la universidad B, ¿no? Entonces, cada universidad tiene un distinto set de preguntas, entonces no voy a estar respondiendo necesariamente lo mismo en cada una de ellas, ¿no? Pero el componente de las cartas de recomendación tiene, a diferencia de los ensayos, a diferencia del CV, tiene la particularidad que el aplicante no las escribe. Entonces, ¿cómo logras ahí, digamos, en teoría, buscar esa complementariedad con tus otras partes de la aplicación, ¿no? O sea, ¿qué elementos tiene uno para lograr, digamos, lograr, digamos, tu objetivo, que es presentar todas tus fortalezas en la aplicación? Es una pregunta muy, muy buena, Arturo. Fíjate, digamos, esta característica de las cartas de recomendación que están totalmente fuera de control en cuanto a contenido, están totalmente fuera de control del postulante. Yo he conversado con personas que han servido de recommenders a postulantes a MBA Top, y muchos de estos referees tienen una buena práctica que le piden al postulante, también le piden buscar, oye, muéstrame tu CVE, cómo estás enfocando, cuéntame un poco cómo estás enfocando tu postulación, y de esa manera como que ellos también, como que los referees encuentran también un espacio donde pueden ayudar al recommender, justificadamente, obviamente, ¿no? Reconociendo las experiencias más importantes que haya tenido este postulante y también plasmando esas experiencias en las cartas de recomendación. Contrario a lo que algunas personas podrían pensar, porque algunas personas podrían decir, sí, pero si yo ya puse algo en mis ensayos, o sea, de repente mi recomendador ya no lo debería decir, porque si ya está acá, ¿para qué lo va a repetir? Pero de repente no es tanto así, Arturo, porque, o sea, si una experiencia ha sido importante para el desarrollo de un postulante, es lógico que esa experiencia que ha sido tan importante esté mencionada en el CV, esté mencionada probablemente en un ensayo que se preste a esa experiencia y que también esté mencionada en la carta de recomendación, y no tiene eso absolutamente nada de malo, porque más bien lo raro sería que el postulante la considere importante y el recommender no. Más bien ahí sí habría una discrepancia medio extraña, ¿no? Entonces, los postulantes, en realidad, yo les diría que no se preocupen tanto por eso, pero esa conversación previa que pueda tener el recommender con el postulante, como para saber cómo es que está presentando su aplicación y pensar en su propia manera de poder ayudarlo, creo que es bastante beneficioso. Creo que, y se traslapa mucho, por ejemplo, a mí me sucede mucho que me llaman, digamos, personas que han trabajado conmigo y me piden no sé, me va a llamar un headhunter y me piden que converse con ellos, que le han dado mi información como referencia y me están avisando, ¿no? Entonces, y lo que yo siempre les pregunto es, ya, perfecto, ¿qué es lo que tú quieres que yo resalte cuando me llame el headhunter? Y es exactamente lo mismo que sucede acá, porque la persona, si es lo que ya hablábamos en el otro video, ¿no? Si la persona te conoce, ha trabajado contigo, ha sido tu jefe directo, te conoce muy bien, basta que tú le digas, mira, yo creo que en este caso quiero ir por este lado, con este set de ideas. Yo ya automáticamente como que le digo, ya, ok, y empiezo a pensar y a relacionar eso con experiencias que he tenido con esa persona que hagan match con esa área que tú quieres resaltar, ¿no? Entonces, si tu recommender ya estudió un MBA en una universidad top, ya entiende un poco el esquema, no tienes por qué llegar a tanto nivel de detalle. Sí es una buena práctica tener una reunión y tal vez
aprovechar, digamos, un almuerzo, si la persona no tiene tiempo, ¿no? Y decirle para almorzar y ahí conversas y en ese span de tiempo se lo comentas y después mandárselo tal vez ya por mail, ¿no? Con unos bullets y que te haga, digamos, recordar, ¿no? Pero creo que es siempre una buena estrategia. Sí, claro, es sobre todo con los referees que ya no trabajan con el postulante, ¿no? Porque probablemente el jefe actual está un Sí. poco más al tanto y tiene la figura más clara, ¿no? Pero de repente algún jefe anterior vale la pena refrescar algunas ideas y experiencias, ¿no? Buenísimo. Si vemos las cartas de recomendación dentro del espectro de toda la aplicación, digamos, también a veces me ha pasado que algunas personas consideran que tal vez no es un componente tan importante como las otras partes de la aplicación. Un poco cuál sería tu perspectiva ahí. No, totalmente en desacuerdo. Yo creo que las cartas de recomendación son un componente muy, muy importante dentro dentro del paquete de postulación, por lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Son las opiniones de, se supone, gente con más experiencia, gente con más visión y que va a avalar las experiencias que el postulante está poniendo en su aplicación. Entonces, Es el al único punto de contrario, vista externo, en realidad. Es el único punto de vista externo exacto. independiente. Así es, totalmente. Sí, eso es lo que yo, eso para mí no tiene discusión, o sea, son un componente muy, muy importante. En resumen, hay que entender cómo es cuál es el rol que juega las cartas de recomendación dentro del paquete. Y lo que decíamos era que estas cartas de recomendación son una opinión de alguien que ve la situación de afuera, que ve la experiencia del postulante con un tercer ojo, como decía Arturo, independiente, ¿no? Y que va a avalar todo lo que este postulante ponga en su CV y en sus ensayos con respecto a la parte profesional, ¿no? Debemos recordar, además, que los contenidos de las cartas no deben ser demasiado generales, sino que deben contar con ejemplos específicos de las experiencias que este recommender haya podido vivir con el postulante, ¿no? Considerar las preguntas típicas de las cartas de recomendación, decíamos en el formato GMAC, Ujú. las cartas típicas son las de cómo compara este referee al postulante con otros profesionales de su mismo nivel de experiencia. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta era con respecto al constructive feedback más importante que el referee le hubiese podido dar al postulante, ¿no? Y creo que eso era los puntos más importantes que hay que recordar a la hora de conjugar en las cartas con el recommender. La práctica que puntualizábamos, Arturo, la buena práctica de reunirse con el recommender para contarle un poco en qué dirección está yendo su aplicación, de manera que el recommender también pueda tener una visión de qué es lo que podría ser útil para la escuela, para el comité de admisiones, encontrar en esa carta de recomendación y que le sirva para evaluar de mejor manera lo que el postulante haya podido poner en su CV y en sus ensayos, ¿no? Esa conversación, esa comunión, esa comunicación con el recommender podría ser de mucha ayuda. Buenísimo. Excelente, Manuel. Nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Pueden ir a nuestro canal de YouTube a ver los otros videos que hemos puesto a su disposición. Tenemos uno en particular donde hemos estado hablando de cómo escoger a tu recommender, que está muy relacionado con el tema que hemos conversado ahora con Manuel. Así que espero que disfruten los próximos videos. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias Arturo y saludos a nuestros amigos postulantes. Nos vemos la próxima. Chao.